Mis queridos hermanos en la fe y mis estimados amigos, nos encontramos nuevamente en una entrega más de este podcast, Emmanuel, Dios con nosotros. Recuerden que ya vamos por el capítulo 2, que se titula La tarea se pone en marcha, donde vamos a hablar sobre los primeros discípulos del Señor y las primeras actividades de Cristo ya en su ministerio. Hoy vamos con la segunda parte, que he titulado Un hecho sobrenatural. Dice la Escritura: este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan capítulo 2, verso 11. La historia del día de hoy está enmarcada dentro de las bodas a las cuales Jesús y sus discípulos fueron invitados en Caná de Galilea. María, la madre de Jesús, también se encontraba en este lugar. Una boda era una celebración muy importante para la comunidad hebrea. Las grandes personalidades de la sociedad se encontraban en este tipo de acontecimiento social. Pero antes de llegar allí, permítanme hablar un poco sobre Cristo y su manifestación gloriosa en medio de este lugar. Recordemos que cuando el Señor fue tentado en el desierto, el pensamiento de efectuar un milagro para su propia satisfacción rondó por su cabeza. Y aunque la aparición en el mundo del Dios hombre ya era de por sí un milagro, el más grande que jamás haya ocurrido, Jesús nunca obró un milagro para satisfacerse a sí mismo. La Biblia no dice que Juan el Bautista hubiera obrado milagros. Así entendemos entonces que no por ser un profeta o maestro se estaba en la capacidad para hacerlos. Para los científicos y escépticos modernos, los milagros representan un problema. Aunque la verdad es que no fue tan diferente para la Palestina del primer siglo. Tan grande era la desviación mental y espiritual de los enemigos de Cristo, que incluso le atribuyeron a los poderes diabólicos los acontecimientos milagrosos que él realizaba. Al ver de cerca los milagros del Señor hay un detalle que no podemos dejar escapar. Si Dios opera en la naturaleza, si Dios opera en las leyes comunes que conocemos, entonces no podemos negar su poder sobre estas leyes y sobre la naturaleza. Pero dicho poder le da la libertad de operar incluso por encima de estas leyes. Emmanuel, el Hijo de Dios, tenía ese mismo poder sobre la naturaleza. Él era tan real en ese momento histórico como lo es ahora, y su poder no ha disminuido. Él es Dios y nosotros no podemos limitar su poder ni su voluntad sobre lo que le pertenece. Tal vez debamos oír de su misma boca con justa razón esa pregunta que dice: ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? Ya adentrándonos en el evento social, en la boda, vemos a una angustiada María con una petición bastante especial. Pero el hecho de haberse dirigido a Jesús nos da a entender que ella sabía que su hijo había entrado en la misión mesiánica para la cual había venido a este mundo. Y aunque la petición nos puede parecer más bien natural entre la relación que puede haber de una madre con su hijo, algo más profundo debía aprender ella ese día. Y es que ya no podía ejercer dominio de madre sobre Jesús. Cristo, al llamarla a mujer, le hace entender que la situación y la relación entre ellos ahora sería diferente. No debemos pensar que la petición de María forzó la hora para una demostración pública del poder de Jesús. Como en todos los milagros, lo que obró aquí fue la compasión y la misericordia de Dios frente a la desgracia humana. Así que el Señor de la naturaleza manifestó su poder sobre ella,
El agua lo reconoció así y no tuvo otra cosa que hacer que obedecerle. Como dijera un escritor, el agua consciente vio a su creador a los ojos y se sonrojó. Otro aspecto que vale la pena señalar es la manera tan sabia que tenía Jesús de mezclarse en la vida social, pero sin contaminarse con nada del mundo. El maestro no era un defensor de las borracheras. El vino de la época del Señor se acostumbraba a diluir con 3 medidas de agua. Sus efectos eran similares a los del café o el té que tomamos ahora. Pero de todas formas, al tomarlo en exceso producía efectos alucinógenos, y por ello la advertencia del maestresala. Pero allí, en una boda, muy lejos de las sinagogas o las reuniones pascuales de viernes en la tarde, allí, en medio de las personas más comunes y de los más encumbrados personajes de la sociedad de Caná de Galilea, Jesús encontró la manera de dar esa manifestación, de entregarnos la primera de muchas de sus manifestaciones de compasión y poder. Solo Él sabe por qué escogió tan efímero escenario. Quizás alguno de nosotros hubiera escogido un día en el templo, una reunión de Pascua de viernes en la noche. Quizás el día de reposo tendría más significado para un milagro que una boda. Pero el escenario tan común que el Señor escogió debe representarnos también el hecho de que Cristo se mueve en las esferas más comunes de nuestras vidas. Fuera cual fuere la razón, lo cierto es que este pequeño grupo de discípulos fue creciendo un poco más en la fe, pues dice la Escritura que al ver esta manifestación, entonces creyeron en Él. Que cada milagro traiga esto para nosotros, que cada manifestación del poder de Dios sobre la naturaleza y sobre las leyes de la misma, traiga para nosotros esto, un crecimiento en la fe. Con esta idea particular me despido en este día. Les agradezco su compañía hasta este punto y les espero para una próxima entrega del podcast Emmanuel, Dios con nosotros.